Entonces, bueno, tenemos... empezamos con las culturas mesoamericanas. Este periodo mesoamericano se llama todo lo que es previo a la conquista, ¿no? A la llegada de los españoles. Desde el inicio del poblamiento hasta ese momento. Los historiadores consideran que hay básicamente dos zonas culturales importantes en el territorio que hoy llamamos México, que es lo que denominan Aridoamérica, que son el norte de lo que es hoy México y el sur de lo que es Estados Unidos, donde predomina un clima desértico. Aquí, en los estados que hoy se llaman Zacatecas, Durango, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Baja California, los habitantes fueron siempre nómadas o seminómadas. Nómadas son aquellos pueblos que no tenían un territorio como propio y que se movían según fuera la cacería o los requerimientos de alimentación que tuvieran. Y los seminómadas son los que sí conocían ya un territorio y decían, bueno, este es de aquí a este monte, a este río, o sea, tenían un territorio que denominaban territorio Cheyenne o territorio Dakota o la denominación que tuvieran, ¿no? Y se movían dentro de ese territorio y lo defendían como propio. Y fueron seminómadas prácticamente hasta el siglo XIX, en que literal los obligaron a irse estableciendo. Dentro de esta zona hay un pequeño espacio que se llama Oasis América, donde sí fueron sedentarios y que se ubica en la zona fértil de lo que es Sonora. Ahí se ubican los mayos, los tarahumaras y los seris, originalmente. Fueron expulsados durante el porfiriato porque esa tierra era muy productiva y entonces los mandaron hacia las montañas. Pero bueno, entonces Aridoamérica es una de las zonas culturales y la segunda zona cultural es Mesoamérica, que es la parte sur del país, desde San Luis Potosí, o sea, la parte sur de Zacatecas, San Luis Potosí, todo el centro sur del país, hasta parte de Centroamérica, y es donde se desarrollaron las grandes culturas que conocemos y que tuvieron patrones en común. O sea, aunque tenían lenguas diferentes y aunque cada uno tenía sus deidades, compartían muchas cosas, ¿no? Este es un mapa que nos muestra dónde se asentaron estas grandes culturas. No necesariamente coincidieron todos en el tiempo, porque, por ejemplo, los olmecas son una cultura muy antigua del periodo formativo preclásico, que no coincidió con los mexicas, porque los mexicas es una cultura de la última etapa, pero la intención de este mapa es mostrarnos lo que fue Mesoamérica y donde se dieron los grandes desarrollos. Observamos es la parte centro-sur de México, hasta la península de Yucatán y una parte de Centroamérica que se considera parte del mundo maya, ¿no? Vemos que entre las culturas más antiguas están los zapotecos y los mayas, que compartieron, y ellos sí compartieron la presencia ya regional con los olmecas. Algunas fechas importantes, ¿no? Algunas así generales. Más o menos, esto nos dice la teoría aceptada, ¿no? Hace 50,000 años, 40, 50,000 años, llegaron los primeros pobladores de América, cruzaron desde Asia a través del estrecho de Bering, que estaba viviendo una etapa de congelamiento, entonces, bueno, lo cruzaron sin ningún problema, caminando, y se empezaron a dispersar por lo que hoy llamamos Alaska, Canadá, luego Estados Unidos, y finalmente llegaron a México. Y esto lo han ido rastreando a partir de las puntas de flecha. El trabajo con las puntas de flecha, digamos, van usando técnicas y van evolucionando, entonces pueden ir deduciendo cómo se fueron moviendo según la técnica de las flechas encontradas en cada lugar. Hay algunas que rompen esta teoría, pero no se les ha encontrado explicación, entonces no hay una teoría alternativa. Por ejemplo, hay unas puntas que se llaman puntas Clovis, que fueron encontradas en el sur de Estados Unidos y no corresponden a una evolución
un proceso de evolución técnico de los que vienen bajando del norte, sino que corresponden con unas puntas que fueron elaboradas en ese mismo periodo, pero en Europa, en Francia, en la región que se llama Clovis. Entonces, no tiene nada que ver, pero no hay una forma de explicar su presencia en América en ese momento. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que son así, digamos, extrañas, pero hasta que no se encuentre un elemento científico que nos dé una prueba fehaciente, no se puede argumentar ninguna teoría. Estos datos que les doy sí están fundamentados en teorías probadas, probadas con hechos y con procesos científicos, ¿no? En el 12.000 antes de Cristo están datados con carbono 14 los restos más antiguos encontrados en México, en el territorio que hoy es México, en una zona que se conoce como Tepexpan, y a estos restos se les llaman, o se les conoce a nivel de historia, como el hombre de Tepexpan. Actualmente, ya con los métodos más modernos, se sabe que no era un hombre, sino una mujer. O sea, en sentido estricto debería ser la mujer de Tepexpan, pero bueno, ya en todos los libros de historia apareció como el hombre de Tepexpan y así se quedó. Es una mujer cazadora y que bueno, sus restos quedaron atrapados y se preservaron y han podido ser datados. 12.000 años antes de Cristo tenemos la certeza de que había grupos de cazadores nómadas viviendo en la zona del centro del Valle de México. Hacia el 9.000 antes de Cristo inicia la domesticación del maíz. ¿Qué es la domesticación del maíz? Bueno, el proceso de sembrarlo deliberadamente para cosecharlo y poder tener una alimentación más estable, ¿no? O sea, descubren las bases de la agricultura. Y en el 7.000 antes de Cristo ya está datado, que es el momento en que las diferentes tribus ya manejan la agricultura, ya no como un descubrimiento, sino ya conocen la agricultura y deciden asentarse en determinados territorios, inician una vida sedentaria, empiezan a construir aldeas, y es probable que este inicio, este arranque hacia el sedentarismo y a la agricultura como una forma de vida, lo haya impulsado una serie de factores. Cambios climáticos, o sea, el clima se hizo más agradable, sobre todo en el centro-sur del país. Desaparecieron muchas especies que eran cazadas y que eran una base de la alimentación de las tribus nómadas, entonces tuvieron que buscar innovar en su forma de alimentación para garantizar su existencia. Se diversificaron actividades económicas, esto es, en las técnicas para alfarería, para cestería, para este tipo de producciones que hoy llamamos artesanales, empiezan a aparecer y empiezan a mover lo que son formas económicas. Y hay una domesticación ya no solo del maíz, sino de otros alimentos que pueden constituir una base alimentaria, como el chile, el aguacate, la calabaza, el frijol y el zapote, entre otros, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, ya los historiadores van a clasificar en periodos. El primer periodo es el periodo preclásico o formativo, donde la cultura que destaca, no la única que hay, la cultura que destaca como tal, por los procesos que tiene, es la olmeca. Este periodo preclásico lo consideran desde el 2500 antes de Cristo y consideran que termina hacia el 200 después de Cristo. El periodo preclásico se caracteriza porque tiene presencia en toda la zona mesoamericana de población. O sea, todo el territorio de Mesoamérica está poblado. Entre el 1200 antes de Cristo y el 400 es el florecimiento de una cultura muy importante, que es la cultura olmeca, y que se conoce como la cultura madre de Mesoamérica. Las culturas madres son aquellas que no vas, o sea, que sus conocimientos los generan desde cero. Esto es decir, el primer calendario lo generaron los olmecas, después los mayas lo conocieron y lo perfeccionaron. El primer proceso de escritura que no fue, fue una escritura matemática para llevar contabilidades y fechas, fue de los olmecas, no llegaron a desarrollar una escritura ideográfica, pero bueno,
la escultura que desarrollan, ¿no? Ciertas capacidades artísticas fueron muy importantes, y entonces la cultura madre de Mesoamérica es la cultura olmeca. Sus sitios más importantes, bueno, esta cultura era totalmente desconocida hasta el siglo XX. De hecho, se descubre hacia los años de 1940, cuando después de la nacionalización del petróleo, Pemex empieza a trabajar en la perforación de unos pozos en tierra en la zona de Tabasco, y encuentran una ciudad abandonada, una ciudad en medio de la selva. Los, digamos, habitantes del lugar se negaban a que pusieran cargas de dinamita, que hicieran los procesos de exploración para buscar los pozos. Y bueno, los ingenieros que estaban trabajando en la región, digamos, con mucho sentido, deciden ir a ver qué es lo que pasa, por qué la gente se niega a que trabajen en esa zona, y lo que se encuentran es una ciudad abandonada, que es conocida hoy como La Venta. Y bueno, el poeta Carlos Pellicer, que es un poeta de origen tabasqueño, en ese momento tenía muchos nexos con el gobierno, había sido funcionario público, en fin, y mueve todos los recursos, consigue fondos, apoyos para sacar de esa zona los vestigios de esta cultura y llevarlos a Villahermosa, donde se crea un museo al aire libre que se llama el Parque Museo La Venta, y ahí se ponen en exhibición. Y posteriormente, bueno, eso lo hacen porque en esa zona de La Venta era inevitable que se hicieran las excavaciones, porque había grandísimos yacimientos de petróleo, ¿no? Y se tenían que explotar. Pero se salva La Venta, y después, algunos años después, se encuentran San Lorenzo y Tres Zapotes más hacia Veracruz. Y estos tres asentamientos son considerados ya ciudades porque tienen características de trazo urbano. Este es un mapa donde podemos ubicar, aquí está La Venta, ¿no? Dentro de Tabasco, Tres Zapotes y San Lorenzo en la zona fronteriza entre Tabasco y Veracruz, Tres Zapotes ya totalmente dentro de Veracruz. Bueno, nadie sabía de la existencia de esta cultura. De hecho, la denominación olmeca, o sea, cómo se llamaron ellos a sí mismos no lo sabemos. La denominación olmeca viene de una palabra náhuatl que usaban los aztecas para referirse a la gente que vivía en esa zona, que era gente de la región de Lule. Entonces, los antropólogos y los historiadores, por extensión, decidieron utilizar esta denominación para esa cultura tan antigua. Esta es una muestra de una escultura olmeca. Si ustedes se paran junto a la escultura, más o menos llegarán por acá. O sea, son unas cabezas gigantes. Los rasgos no corresponden a la gente de la región. Esto es una incógnita, siempre ha llamado mucho la atención, y no hay ninguna explicación histórica fundamentada que podamos dar. Simplemente se encontraron en esa zona, y lo que podemos suponer, porque cuando hace uno monumentos de una magnitud tan grande, pues cuando es un personaje muy importante para esa comunidad, ¿no? Entonces, lo único que podemos suponer es que estas cabezas representan o a gobernantes, o a sacerdotes, o a guerreros muy importantes para la comunidad olmeca, y que decidieron, bueno, hacerlos pasar a la historia mediante la representación de sus facciones. Son rasgos que, pues que más bien nos remontan a África, ¿no? Pero no podemos comprobar que haya habido una vinculación entre África y América en este periodo de la historia. ¿Qué aportaron los olmecas? Un sistema de escritura numérica, estrictamente numérico, y un calendario, el primer calendario de Mesoamérica. La representación de una deidad que era muy importante, que lo representaban con la figura de un jaguar. Y fueron grandes comerciantes y tuvieron influencia en toda la región de Mesoamérica. Se han encontrado vestigios de comercio de la zona olmeca en el altiplano central, o sea, en la Ciudad de México, en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Guatemala, y en Yucatán, en lo que son las grutas del Oltún. Se han encontrado vasijas que son indudablemente olmecas. Entonces, eso nos indica que
o vinieron personas de origen olmeca y trajeron esos aditamentos con ellos, o los mayas viajaban a la zona olmeca y comerciaban este tipo de productos. Y miren ustedes qué cosa tan fina de trabajo, ¿no? Bueno, esta es una de las cabezas gigantes y esta es una escultura de la región olmeca, que como les decía, los rasgos no tienen nada que ver con las personas de esa zona, pero son interesantísimas. Y estas esculturas nos hablan de que había un gran desarrollo cultural, porque para generar arte, ¿qué se necesita? Se necesita que haya una gran excedente, o sea, una capacidad productiva fuerte que permita tener excedente en la alimentación como para mantener a personas que se dediquen a pensar y a crear el arte o la ciencia, que no tengan que estar trabajando para, digamos, su alimentación cotidiana, y permitan crear escuela y generar este tipo pues de demostraciones artísticas, ¿no? Entonces, cuando se encuentran vestigios de arte o vestigios de ciencia, es indicativo de que hubo una gran cultura ahí y que hubo recursos económicos que les permitieron mantener los costos que implican el arte y la ciencia. El periodo clásico abarca del 200 después de Cristo al 800 después de Cristo. Este es un periodo muy interesante, es un periodo donde toda Mesoamérica se organiza en ciudades-estado. Las ciudades-estado son al tipo de lo que era Grecia. No hay un imperio, cada ciudad es independiente, cada ciudad tiene su propio ejército, sus propias dinastías, su gobierno, y básicamente son centros religiosos y políticos y ejercen control sobre el área circundante, no se extienden, no hay imperios, hay ciudades-estado. Así se organizaron los mayas, los zapotecas, los totonacas, todas las culturas de Mesoamérica así estaban organizadas. Y las culturas más destacadas, no las únicas, las que brillan, digamos, por sus aportaciones en este periodo son la cultura maya, que fue la más extendida, la cultura teotihuacana, que fue una sola ciudad, Teotihuacán, pero que es impresionante, la cultura del Tajín, y que es en Veracruz, hacia el norte de Veracruz, y la cultura zapoteca en Oaxaca. Esas son las 4 culturas del periodo clásico más importantes. La cultura maya se asienta en este territorio que abarca 350,000 kilómetros del sureste mexicano, que va, bueno, todo Yucatán, parte de Tabasco, Campeche desde luego, lo que es hoy Chiapas, hasta parte de Centroamérica. Todo eso es el periodo maya clásico. Está lleno de ciudades. Las que conocemos y podemos visitar como turistas, las que sabemos que están ahí, que todavía no han sido trabajadas, y una gran cantidad de ciudades que ni siquiera sabíamos que existían y que están descubriendo por los trabajos que se están haciendo para mapear algún otro tipo de recursos. Por ejemplo, la NASA ha trabajado muy intensamente en esta zona para mapear los recursos y minerales y todo este tipo de cosas que buscan. Bueno, lo que han encontrado son montículos, pero grandes cantidades, organizados de una forma que lo que se piensa, bueno, eran ciudades. O sea, estaba densamente poblada la zona maya. ¿A qué se dedicaron los mayas? Bueno, pues básicamente fueron científicos. Ahí es donde destacan. Como astrónomos, esto es, crean calendarios súper precisos, hacen mediciones de los movimientos de los planetas que son visibles digamos, a simple vista, pero son cálculos muy complejos. Por ejemplo, Venus, que implica cálculos muy complejos por la forma como se mueve, hicieron su calendario y fueron matemáticos. Destacaron en arquitectura y en pintura. Y entre las muchísimas ciudades destacadas que tienen, que son, bueno, la lista es muy larga, se encuentran Palenque, Yaxchilán, Monampac, Tikal, Copán. Y bueno, al igual que en el resto de Mesoamérica, las ciudades mayas eran ciudades-estado. O sea, los gobernantes y los sacerdotes vivían en estas ciudades y desde ahí controlaban un territorio. Estas son algunas muestras de pintura maya, de escultura y de arquitectura.
Bueno, ¿cuáles fueron sus aportaciones? El sistema calendárico, que como les decía fue muy complejo y hasta la fecha sigue siendo considerado como un calendario muy exacto. De hecho, se ha ido, digamos, trabajando en los restos que se han encontrado, y lo que se ha podido saber es que tenían reuniones, como lo que hoy llamaríamos congresos, reuniones donde los sacerdotes y los intelectuales mayas se reunían, los astrónomos, para hacer los ajustes del calendario y tener, digamos, durante un periodo de tiempo, un calendario preciso. O sea, eso implica ya un sistema complejo, ¿no? Plasmaron también su pensamiento religioso y su historia en documentos iconográficos. La mayor parte fueron destruidos durante la conquista, entonces es muy poco lo que ha quedado, ha sido muy laborioso irlo reconstruyendo. Hay 4 códices que fueron rescatados y que, bueno, con eso se están trabajando, y algunas otras cosas que se van encontrando como vasijas o registros en algunas en ruinas, ¿no? Pinturas y todo esto. Registraron hechos sobresalientes y sucesiones dinásticas, esto es, escribían su historia, y desarrollaron relaciones comerciales interregionales. De hecho, si ustedes van a Cacaxtla, que se ubica entre Puebla y Tlaxcala, es una zona arqueológica muy interesante, ahí hay restos que tienen evidencia de arquitectura maya, ¿no? Y en San Luis Potosí también hay una zona donde se habla una lengua que se llama Tenec, que es una lengua de origen maya. Entonces, bueno, los mayas tuvieron conexiones culturales y comerciales prácticamente con toda Mesoamérica, ¿no? Y estas estelas son registros históricos, narrativas de hechos históricos importantes y calendáricos. Y estas, pues, son algunas muestras de trabajos artísticos. Teotihuacán, a diferencia de los mayas, que tenían un territorio inmenso y eran pequeñas ciudades-estado, en el caso de Teotihuacán es una sola ciudad, pero de unas dimensiones impresionantes. Esta es la pirámide del Sol, que no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir, es digna de verse, o sea, realmente es un trabajo importantísimo. Esta es la pirámide de la Luna, y si ustedes observan, tiene trazo recto. Esta ciudad está en el altiplano central, de hecho está a 50 kilómetros de la Ciudad de México, y fue la primera ciudad que tuvo grandes dimensiones en Mesoamérica. Llegó a tener 250,000 habitantes, que para la época era una población muy fuerte, y una pulida traza urbana. Esto es, fue diseñada. Teotihuacán fue abandonada en el 750 después de Cristo. Realmente no sabemos por qué. Lo que sí está muy claro es que hubo un incendio masivo en la ciudad. Y bueno, a partir de ahí ya no hay vestigios de que haya estado ocupada, o sea, no se han encontrado restos. ¿Qué pudo haber provocado ese incendio? Pues es una incógnita. Hay 2 hipótesis principales. Una, que haya habido una invasión, porque unos años después, en el siglo IX, cuando inicia el periodo postclásico, se va a dar un periodo de guerras. Inicia un periodo de guerras, de muchas invasiones. Entonces, pudiera ser que Teotihuacán haya sido la primera ciudad que fue atacada e invadida. No lo sabemos. O, otra hipótesis, es que digamos, el régimen de gobierno se haya vuelto tan duro, tan desgastante, que se haya incitado una rebelión, y esta rebelión haya acabado en este incendio masivo y en el abandono de la ciudad. Lo que sabemos con certeza es que hubo un incendio, toda la ciudad de Teotihuacán, y a consecuencia de él fue abandonada en el 750 después de Cristo. De hecho, los aztecas, cuando llegan, cuando hacen su peregrinación, encuentran la ciudad de Teotihuacán como ruinas, y ellos son los que le ponen el nombre de Teotihuacán. Teo es un sufijo azteca para dioses, entonces la ciudad de los dioses, o la ciudad donde vivieron los dioses, o la ciudad diseñada por los dioses, algo así. Bueno, este es un levantamiento de Teotihuacán, y si ustedes ven, esta es la avenida principal, esta es la calzada de los muertos, que va hacia las pirámides, estas son las pirámides, y todas las calles tienen un trazo totalmente recto.
y van hacia los templos. Entonces, Teotihuacán tiene un orden, se pensó y se planeó. Cuando uno ve la maqueta de Teotihuacán, bueno, pues era una ciudad indudablemente bella y estaba calculada para que fuera, o sea, para que su perspectiva fuera muy estética. Esta maqueta se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. Cuando vayan a México, cuando ya se reanuden las actividades presenciales, si tienen la oportunidad de hacer un viaje de prácticas y ese viaje de prácticas incluye la Ciudad de México, vayan al Museo Nacional de Antropología e Historia. Es una cosa impresionante, tiene unas cosas bellísimas. Hay una sala teotihuacana, hay una sala maya y bueno, hay una sala azteca, la museografía es preciosa, el museo en sí es impactante, el diseño que hizo el arquitecto Vázquez, la fuente que es una emulación o es un homenaje hacia Tlaloc, ¿no? Es una fuente donde el agua cae desde arriba y es un monolito que sostiene el techo. No, es una belleza el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y ahí es donde está de ahí tomé esta fotografía de la maqueta de Teotihuacán. Bueno, entonces tenemos que Teotihuacán es una ciudad-estado centralizada, con un gobierno teocrático, igual que todos los demás, o sea, los sacerdotes son a la vez guerreros y gobernantes, y los teotihuacanos destacan como agricultores y comerciantes. Ellos controlaban la producción de obsidiana, que en esa época todas las flechas, los cuchillos, bueno, lo que se les ocurra de armas o herramientas para cortar, se hacían con obsidiana. Entonces, tener el control de la obsidiana en Mesoamérica era el equivalente a tener el control, pues, de qué les gusta ahorita, de la fibra óptica, o sea, les daba una presencia comercial muy fuerte, ¿no? O sea, todo el mundo tenía que acudir a ellos para obtener obsidiana. Y el comercio, su influencia comercial llegó hasta el área maya y a la región Totonaca, que es el norte de Veracruz, o sea, cubrió toda Mesoamérica en cuanto a su comercio. Estas son algunas imágenes, esta es una urna funeraria de Teotihuacán y estos son representaciones de Quetzalcóatl, que es un dios teotihuacano, que luego se va a extender por Mesoamérica, es el dios creador y va a ser muy importante, ¿no? Y las pirámides en Teotihuacán tenían varias de esas cabezas que si ustedes los ven es como un dragón, representándolo, ¿no? Todavía hay varias que están ahí y son realmente muy hermosas, ¿no? Y esta una funeraria, bueno, pues es una estética impresionante. Sus dioses tutelares, o sea, sus dioses más importantes eran el sol, la luna y Quetzalcóatl, que Quetzalcóatl era el dios de la creación. El Tajín también fue una ciudad muy importante. Estuvo en el abandono prácticamente hasta los años 90, en que empezaron a trabajar y a tratar de reconstruirla. Ella está ubicada en el norte de Veracruz y esta pirámide, que se llama Pirámide de los Nichos, originalmente es una pirámide calendario. Tiene 365 nichos y cada nicho tiene bueno, ahorita ya no, solo son los nichos, pero cada nicho tenía una deidad, la representación de una deidad, y según el día, pues se le rendía homenaje, entonces era el equivalente a un calendario religioso. Es la región Totonaca, en el norte de Veracruz, es la ciudad más importante, Tajín, porque su dios era el dios del trueno o Tajín, así como los griegos tenían a Zeus, ¿no? Que era el dios que controlaba el trueno. Para los totonacas de la región, Tajín era el dios del trueno, era el dios que lanzaba los truenos. Y en esa región, en toda esa región, en la región totonaca, se han encontrado estas pequeñas esculturas que se llaman las caritas sonrientes, que también no tenemos mucha explicación de por qué están, porque realmente uno representa lo que ve. Pero bueno, ahí están y diríamos que son caritas con rasgos orientales, pero están en la zona del Golfo de México representando pues a personajes que fueron conocidos ahí, en la región del Tajín. Sabemos muy poco del Tajín porque la abandonaron y les digo, quedó
inclusive en el olvido. De hecho, fue abandonada en el siglo XIII, cuando los españoles llegan ya eran ruinas el Tajín, entonces nunca les interesó mucho ir a esa zona. Y posteriormente fue hasta finales del siglo XX que se empezó a trabajar y actualmente sí ya se le da un mayor cuidado y se le preserva. Pero al igual que las otras culturas, los restos materiales nos dejan ver que hubo una gran importancia en este momento. Estos son los voladores de Papantla. Muchas veces los pensamos como un espectáculo, pero no es un espectáculo. Es una cuestión religiosa, es una representación religiosa lo que hacen. Se suben a este tronco y desde ahí se lanzan en un descenso que van haciendo paulatino, atados a una soga, hasta que descienden al suelo. Y aquí generalmente está sentado otro personaje que está tocando una pequeña flauta y va marcando con un tamborcito y va marcando el ritmo del descenso. Ahora se sabe que este ritual lo que representaba era el descenso de los dioses a la tierra. Y durante la época de la colonia era muy perseguido porque los españoles, bueno, todo lo veían como brujería. Recuerden que los españoles cuando llegan a América estaban viviendo la etapa de la, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, la Santa Inquisición. Entonces había una cerrazón ideológica, había una cerrazón religiosa y los otros rituales eran vistos como acciones demoníacas o cuestiones peligrosas, ¿no? Entonces los perseguían y no les permitían practicarlo. Lo siguieron practicando a escondidas y después de la independencia, bueno, no, más bien de las leyes de reforma hacia finales del siglo XIX, que ya empieza a haber una muy ligera libertad, lo empiezan a hacer y la gente lo visualiza como un espectáculo. En la Ciudad de México se promovía y se pensaba que era un espectáculo. Ahora sabemos claramente que no. Es una cuestión cultural que preservaron y que tiene todo un significado religioso. Y hoy en día hay una escuela de voladores de Papantla que el gobierno está obligado a financiar para que se sigan formando en los conocimientos y en las creencias ancestrales, porque es un derecho de los pueblos y de las culturas indígenas, ¿no? Cultura zapoteca. Esta cultura se desarrolló en lo que es Oaxaca, en las montañas y valles de Oaxaca, ¿no? Y eran más que ciudades, eran zonas de veneración hacia los antepasados. De hecho, su ciudad, o no ciudad, su centro ceremonial más importante es Monte Albán, cuyo significado es colina sagrada, y lo que tenían ahí eran templos y zonas de entierro para sus antepasados. También tenían una organización teocrático-militar y los zapotecas destacaron en el trabajo del oro. Este es un medallón zapoteca que es una belleza, es la representación de una deidad. Y esta es la colección del oro zapoteca que se encuentra en el Museo de Washington, el Smithsoniano, en el Mall en Washington, que hay una colección de museos, es donde está el Museo del Aire y el Espacio. Bueno, hay un museo donde están las culturas antiguas y hay una sala donde se encuentra el oro zapoteca. Y en México lo que tenemos son las reproducciones que nos han permitido hacer. De hecho, hay un joyero en Oaxaca que trabaja esas reproducciones y las hace en plata y bañadas en oro, que son muy exactas y las hace porque él trabajó en este proceso de reproducir las joyas originales que fueron encontradas en una tumba en Monte Albán. Es un patrimonio que lamentablemente, bueno, no tenemos aquí. La cultura zapoteca, entonces, tuvo presencia desde el preclásico, al igual que la maya, o sea, coexistieron con los olmecas, florecieron durante el periodo clásico y todavía durante el posclásico prevalecieron tanto la cultura maya como la zapoteca. Esto es, las culturas más antiguas con presencia hasta la fecha son la cultura maya y la cultura zapoteca.
Sin embargo, la cultura zapoteca sí tuvo que enfrentar invasiones de los mixtecos y bueno, ahí tuvo mezclas durante el periodo posclásico, ¿no? A la llegada de los españoles, toda esa área de Oaxaca le fue entregada a Cortés en premio a su trabajo en la conquista. De hecho, el título nobiliario que recibió Hernán Cortés fue Marqués del Valle de Oaxaca. Y como podemos ver, pues también los zapotecas tuvieron un alto desarrollo estético, ¿no? O sea, sus trabajos son realmente muy elaborados. Desarrollaron un calendario no tan exacto como el calendario maya, un calendario, una escritura muy importante y un complejo pensamiento religioso, o sea, tenían un gran número de deidades, y de ellos sí se conservan más códices, y eso ha permitido estudiarlos más de cerca, o sea, conocer más su panteón de dioses y la forma como los pensaban, cómo se organizaban. En el periodo postclásico, que tenemos que inicia en el siglo IX, que es cuando hay rastros de estas invasiones y llegadas de otros grupos culturales, termina en 1521, y ahí sí podemos decir la fecha en que termina. Es el 13 de agosto de 1521. Ahí termina el periodo posclásico. ¿Por qué? Porque ese día, el 13 de agosto de 1521, México Tenochtitlán cae en manos de los españoles y bueno, ahí entramos a otra etapa de nuestra historia, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el posclásico? Bueno, porque hay grandes movimientos migratorios que vienen de Aridoamérica, del norte. Y recuerden que ahí los grupos humanos que habían vivido eran en su mayor parte nómadas o seminómadas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues probablemente hubo cambios climáticos, probablemente hubo grandes sequías o grandes nevadas que hicieron más difícil el sobrevivir en esas zonas. Y estos grupos se empezaron a mover hacia el sur buscando un clima más agradable. Y lo que se encontraron fue un territorio poblado, lleno de ciudades. ¿Y qué se concentra en las ciudades? Riquezas. O sea, hay alimentos, hay oro, hay plata, hay grandes riquezas. Entonces, las ciudades se convertían en objeto de ataques e invasiones. Y esto originó mezclas culturales a raíz de los procesos de guerra que hubo. Entre las culturas que destacan en el periodo posclásico tenemos a los toltecas. Los toltecas se asentaron en Hidalgo, su ciudad principal fue Tula, esta es una vista de Templo de los Guerreros en Tula, Hidalgo, y se les considera herederos de la cultura teotihuacana, porque hay muchos rasgos que ellos retoman, entre ellos esta deidad, el dios que aquí se va a llamar Kukulcán, que es el dios creador, que lo traen ellos al área maya, porque ellos van a venir, los toltecas son una cultura militar y de recaudación tributaria, esto es, te hago la guerra y no te destruyo, pero te establezco cuánto me tienes que pagar de tributo y voy a regresar en tanto tiempo a cobrarlo, ¿no? Y si no lo pagas, bueno, entonces sí te destruyo. Esa la lógica en la que se manejaban. Y llegaron a tener presencia hasta la zona maya. De hecho, ellos participan en la reconstrucción de Chichén Itzá, en la ocupación. Esta parte de Chichén Itzá, donde está el castillo y el templo de las columnas, todo esto, es de influencia claramente tolteca. Este es un chacmol de la zona tolteca y este es un chacmol en la zona maya. Ellos trajeron este tipo de esculturas y trajeron a este dios, Quetzalcóatl, en la nomenclatura teotihuacana y tolteca, el dios creador, y aquí en Yucatán fue denominado, bueno, no en Yucatán, en la zona maya se le adoptó con el nombre de Kukulcán. Otra cultura importante en este periodo del posclásico es la cultura purépecha. Esta cultura vino también migrando del norte y se asentó en Michoacán, donde encontraron territorios desocupados y su ciudad principal fue Tzintzuntzan, que todavía es un pueblo que existe, donde hay mucha artesanía y eran una cultura guerrera. De hecho, eran
junto con los aztecas, eran, digamos, las culturas que estaban compitiendo por el control de otras áreas, estaban construyendo imperios. Los aztecas fueron los que lograron construir el imperio. Los purépechas resistieron el avance azteca, o sea, nunca lograron ser conquistados y por su parte ellos estaban trabajando en el control de otras áreas. Entonces, probablemente si la historia hubiera seguido su curso, digamos, dentro de Mesoamérica, sin a los españoles, pues las guerras que estaríamos narrando serían las guerras entre los purépechas y los aztecas. En Oaxaca siguió prevaleciendo la cultura zapoteca, pero con presencia, con la llegada de los grupos mixtecos. De hecho, en la zona, digamos, hay tres áreas, ¿no? La zona zapoteca, que es la zona de donde era Benito Juárez, ¿no? Él provenía de un grupo cultural sumamente antiguo, los zapotecas. Está la zona mixteca, que es un área que conquistaron, y está la zona mixteco-zapoteca, que es donde llegaron a acuerdos, hubo matrimonios entre las clases dirigentes y, bueno, se asentaron, digamos, compartieron el dominio de esa zona. Cuando en el siglo XV los aztecas extienden sus conquistas, llegan a esta zona y asientan su conquista. Entonces, siguen existiendo los mixtecos y los zapotecos, pero bajo el dominio azteca. Por eso ven que cuando cae México Tenochtitlan, también caen otros grupos culturales, porque ya estaban bajo el dominio azteca y tenían todo el conteo de las riquezas que producían y el tributo que pagaban. En la zona maya sigue habiendo la presencia maya, hay esta llegada de los toltecas, ¿no? Que van más bien en el norte, lo que es Chichén Itzá, en las guerras que estaban librando en esa región, pero en la zona sur se genera el estilo Puc, ¿no? Que es un estilo arquitectónico muy pulido, muy fino, y que nos habla de una gran florecimiento. Entonces, dentro de la zona maya, el sur de Yucatán es de gran florecimiento, mientras que en el norte, en el área de Chichén Itzá, Yaxchuná, toda esa parte, Mayapán, lo que hay es más bien un concepto guerrero. Y la última cultura, porque es la última que llega, bueno, la que va a brillar más en este periodo, es la cultura mexica o azteca. Es un grupo que migra y se asienta también en el altiplano central y son un grupo de habla náhuatl. Había varios grupos que llegan y se asientan en el altiplano que hablan náhuatl. El término azteca significa oriundo de Aztlán, que es el nombre del pueblo donde ellos se consideran originarios. Los historiadores antiguos decían que eran un mito, o sea, que realmente no existía, que era como una mitología que se habían construido. Los historiadores actuales piensan de otra manera. Sí es una mitología, pero basada en realidad, porque eso es lo que se ha ido descubriendo, que los mitos, por ejemplo, cuando descubrieron Troya, mucho tiempo se pensó que Troya era un mito, y luego cuando descubrieron la ciudad, pues se dieron cuenta de que no. O sea, sí había toda una leyenda y todo un mito construido en torno a eso, pero en base a hechos y existencias reales. Bueno, pues los historiadores actuales piensan que Aztlán realmente existió y que estuvo probablemente en la zona de Sinaloa o hacia el sur de lo que hoy es Estados Unidos. De ahí provinieron. Este es un códice azteca, pero es un códice que se llama mestizo. Es un códice que, si ustedes observan, tiene la escritura ideográfica azteca, pero tiene también aquí pequeñas notas en español. Entonces, no es un códice original, es un códice que fue escrito después de que destruyeron los españoles, pues, las bibliotecas y los palacios y todo lo que destruyeron, y estuvo escondido mucho tiempo. De hecho, en el siglo XX han aparecido muchísimos códices de este tipo. Lo escribieron para preservar su historia, su religión, todas sus narrativas, y los guardaron. Y aparecieron cuando ya no hubo persecución, que fue hasta el siglo XX. Bueno, este es un mapa que nos representa cómo era la zona central del altiplano de la Ciudad de México. Eran 5 lagos interconectados. El lago de Zumpango, que todavía existe un pedazo, el lago de Xaltocan, este gran lago, que es el lago de Texcoco, que se ha ido secando y ya solo queda un pedazo, Xochimilco, que existe también todavía, y Chalco, que Chalco prácticamente se secó,
y todo esto ya son asentamientos. Esto es la Ciudad de México. Esto es hoy el centro histórico de la Ciudad de México y sobre todo esto está asentada la Ciudad de México. O sea, está construida sobre un lago con pedazos que se lograron salvar, ¿no? Bueno, los aztecas peregrinaron y llegan encontrando a todas las tribus nahuas que ya están asentadas y bueno, no hay territorios libres, pero como es una tribu nahua, le permiten asentarse en el islote que nadie quería. Les dicen, bueno, este puede ser tu territorio. Y los aztecas deciden asentarse aquí y construir una ciudad muy importante que se llama Tenochtitlan. La idea de esta ciudad la traen porque ellos pasaron por Teotihuacán, de hecho ellos bautizaron Teotihuacán. Entonces, cuando vieron Teotihuacán dijeron, así tiene que ser nuestra ciudad. Tiene que ser una ciudad bien trazada, tiene que ser una ciudad bella, y se lanzan a la tarea de construir esa ciudad. Se asientan en ese islote. Pero al tiempo que están construyendo esta ciudad, están creando un imperio. De hecho, 100 años después de que se asientan en el islote, esta zona gris nos habla de los territorios que ya estaban bajo control azteca. Los aztecas construyeron un imperio. Ellos no destruían a las otras culturas, las dominaban y les cobraban el tributo. Entonces podían encontrar pescado del Golfo, todo tipo de frutas, de productos, de oro, de barro, de lo que quisiera. Todo lo que se producía en esta zona venía a dar a Tenochtitlan, que se convirtió en una ciudad de gran importancia comercial. Este códice, que se llama Mendocino Oxford, porque está en la Universidad de Oxford, pero que en realidad es un códice azteca, es un códice mestizo, porque tiene también escritura ya en español, narra la fundación de México. O sea, habla de la migración, de la llegada y de cómo se pusieron de acuerdo los gobernantes, cómo guerrearon, cómo establecieron y fundaron México, Tenochtitlan, como la cabeza del imperio azteca. Esta es una representación artística de cómo debía haber lucido México Tenochtitlan, que era una ciudad de 230,000 habitantes, o sea, una ciudad muy poblada para la época, y encabezaba un imperio de cerca de 20 millones de habitantes. Si ustedes observan, bueno, hay canales. Entonces, los aztecas lo que hicieron fue poblar la ciudad, el islote, y empezar a construir islas que se llaman chinampas, sin afectar la circulación del agua. Es decir, construyeron una ciudad sustentable. Y además innovaron en términos de producción agrícola, que en tierra, ¿cuántas cosechas se pueden tener? Pues depende de la lluvia. Si hay buena lluvia, se podrán tener 2, 3 cosechas. Si la lluvia es escasa, pues a lo mejor una, ¿no? Aquí se podían tener 7 cosechas al año. Y ellos inventaron lo que hoy se llama hidroponía. Ellos ponían a germinar las semillas y entonces cuando cosechaban, limpiaban la isla y plantaban los germinados que ya estaban dando y las cosechas eran más rápidas. Con las chinampas, lo que hicieron fue innovar en términos biológicos y eso repercutió en la calidad de su alimentación. Las chinampas entonces eran unas islas artificiales que servían para vivir o para cultivar vegetales y flores y plantas medicinales. Esta es una representación artística de un grupo trabajando en la construcción de una chinampa y nos habla de cuál era el uso, ¿no? Los árboles servían para arraigarles, para darles mayor asentamiento a las islas. Y su modo de traslado era en canoas. Había 2 calzadas, 3 calzadas que unían a la isla con la ciudad, con las ciudades que estaban a la orilla del lago. Una de ellas es la calzada México-Tacuba, que a la fecha existe. Es una calzada que sale desde el Palacio Nacional, atraviesa todo el centro de la Ciudad de México y llega hasta
Tacuba, que hoy es una colonia, en una época pues era el pueblo de Tacuba, ¿no? Esa calzada la hicieron los aztecas, la siguieron utilizando los españoles, y a la fecha es, bueno, es una avenida muy importante, ¿no? Es la calzada México-Tacuba, es muy importante ya dentro de la Ciudad de México. Esa calzada en ciertas fechas se ilumina con la salida del sol. Y uno pensaría, ay, qué bonito, ¿no? La ciudad colonial, que bien la trazaron. No, es porque los aztecas habían hecho esas mediciones para, digamos, que su templo quedara iluminado. Y cuando los españoles siguieron utilizando esa avenida, bueno, pues simplemente el fenómeno siguió apareciendo, ¿no? Ese amanecer iluminado es un legado de la cultura azteca. ¿Cómo se organizaban los aztecas? Bueno, tenían una organización compleja, es decir, era una sociedad muy elaborada. La nobleza, que ellos llamaban pipiritín, estaban destinados a ser guerreros y sacerdotes. El más importante de ellos, que era el tlatoani, tenía que ser guerrero y sacerdote a la vez. O sea, tenía que tener los conocimientos para la guerra y para el manejo de la ciencia. El pueblo común eran los macehualtín, eran campesinos en general, guerreros, y todos pagaban tributo. Y había también los esclavos. Sin embargo, los esclavos entre los aztecas no eran por una situación ni hereditaria, ni definitiva, ni familiar. Era porque podían tener deudas y no las podían pagar. Entonces, aquel a quien le debían los tomaba como esclavos hasta que pagaran su deuda, o podían decidir venderse a sí mismos como esclavos o a un hijo, porque los hijos eran vistos como una propiedad de los padres. Entonces, bueno, podían vender un hijo si tenían problemas económicos para salir de ese problema, o también por haber cometido un delito. ¿Y cuál era el delito que entre los aztecas se consideraba tan grave como para ser convertido en esclavo? Para los jóvenes era beber alcohol. Estaba prohibidísimo que los jóvenes bebieran alcohol. ¿Por qué? Porque eran un pueblo guerrero. Entonces, imaginen un pueblo guerrero con borrachos. Pues no iban a hacer nada. Entonces, a cualquier joven que encontraran bebiendo, el castigo podía ser verse convertido en esclavo. Sin embargo, los ancianos sí podían beber, e inclusive había que tratarlos con respeto aunque estuvieran bebidos. ¿Por qué? Porque se asumía que si un anciano había llegado a esa edad es porque había sido un buen guerrero, tan buen guerrero como para sobrevivir, que ya había pagado todo el tributo que le tenía que pagar a su pueblo, o sea, ya había cumplido con su familia, había cumplido con su nación, había cumplido con todo lo que tenía que hacer, entonces tenía derecho a los últimos años de vida a hacer lo que consideraba conveniente. Fíjense qué interesante. Y bueno, el pago del tributo que era obligatorio para todos, aztecas y no aztecas. Esta es una reproducción del ¿cómo se llama? Penacho de Moctezuma. El original está en Europa, lo llevó Cortés como una, entre las muchas cosas que llevó para los reyes de España, y se quedó ahí, ¿no? Está en Austria, porque en ese entonces los reyes españoles eran de origen austriaco. Bueno, está en Austria, y no lo van a devolver porque ya está muy desgastado, y si lo sacan de la vitrina donde está a cierta temperatura y con ciertas características, se puede empezar a desbaratar. Entonces, lo que se hizo fue con artesanos aztecas, que todavía conservan ese tipo de conocimiento, y con los antropólogos y los arqueólogos, reconstruir cómo debía haber sido el penacho de Moctezuma. Y esta es la lista de los tlatoanis. El primero, Toscuecuextli, que es con quien inicia el viaje, Huehuehuitzilihuitl, Ilancuehuitl y Tenoch. Con Tenoch termina esta peregrinación y llegan y se asientan en México Tenochtitlan. México, la ciudad de los mexicas; Tenochtitlan, la ciudad que fundó Tenoch. Después, los que gobiernan y construyen el imperio azteca son Acamapichtli, Huitzilihuitl, Chimalpopoca, Itzcoatl, Moctezuma Ilhuicamina, Axayacatl, Tizoc, Aguizotl, y los que gobiernan cuando llegan los españoles es Moctezuma Xocoyotzin, era quien estaba en el gobierno, Huitláhuac, que era su hermano,
y que se opone a la entrada de los españoles, es el que les inflige la derrota de la Noche Triste, y Cuauhtémoc, que era un sobrino de Moctezuma, muy joven, debe haber tenido 18, 19 años cuando le tocó ser gobernante, pero era considerado un guerrero muy valiente. De hecho, la monarquía azteca no era hereditaria, era electiva. Entonces, había una familia imperial, pero dentro de esa familia se elegía al mejor guerrero, al mejor sacerdote, o sea, al que reunía, digamos, las características más deseables de un gobernante. Un consejo de ancianos se reunía, lo elegía y lo nombraba. La educación entre los aztecas era algo existente para todos. El calmeca era para los nobles, ahí estudiaban religión, lo que hoy llamaríamos ciencia y religión, pero para ellos estaba combinado, y tenían prácticas en lo que llamaríamos el gimnasio, era entrenamiento militar, ellos para dirigir la guerra, y el tepochcali, que era para los más iguales, era para la gente común, ahí aprendían cuestiones de artesanías, de trabajo en el campo y de guerra como soldados. Tenían también entrenamiento militar. Había también una formación para las niñas que era estrictamente para el manejo de la casa, ¿no? O sea, cómo llevar una casa de manera adecuada y cómo educar a los hijos, porque toda la educación de los hijos recaía en las madres aztecas, porque en general los varones estaban siempre en guerra. Tenían varios dioses, entre ellos Huitzilopochtli, que es un dios azteca, era el dios de la guerra, era muy importante. Quetzalcóatl, que era el dios de la vida, que lo retoman de la cultura tolteca, que ellos a su vez lo habían tomado de la cultura teotihuacana. Tlaloc lo toman también de Teotihuacán, era el dios de la lluvia. Coatlicue, que es la diosa madre del sol y de la luna, es la diosa de las faldas de serpiente. Ella es una diosa azteca. Coyolxauhqui, que es la luna, esta es la escultura de la luna, y Tonatiuh, que es el sol, pero el quinto sol, porque de acuerdo al calendario azteca, que en sentido estricto no es un calendario, así se le ha llamado, es una piedra que habla de los mitos de la formación, ahí de lo que se habla, esta escultura horizontal, es de la formación del mundo. Y entonces, esta piedra está asociada al quinto sol, que es Tonatiuh, porque en la mitología azteca se considera que hubo 4 mundos anteriores. El primer mundo fue destruido por los jaguares. El segundo mundo fue destruido por un huracán. El tercero por una lluvia de fuego, probablemente un volcán. Y el cuarto por un diluvio. Y de acuerdo a la mitología azteca, estábamos viviendo, o sea, la quinta era, el quinto sol, y que estaba condenado esta era a ser destruido por terremotos. O sea, iba a terminar en terremotos, en medio de temblores. Este es el calendario azteca, que está también en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Por eso, cuando llegan los españoles y empiezan a aparecer una serie hay un temblor, ¿no? Se calienta la laguna y hay un temblor. Entonces, como que hay muchos, ¿cómo decirlo?, indicios que corresponden a la mitología. Además de que Quetzalcóatl, y esto era todo un tema, mucho tiempo se pensaba si era un dios, si era un hombre que se había convertido en dios, o era un dios que había bajado para hacer sus acciones. Después ya los historiadores se dieron cuenta de que son 2 versiones. O sea, hay un dios, Quetzalcóatl, que se origina en Teotihuacán, que es el dios creador, pero también hay un dios de nombre Quetzalcóatl, un hombre que se llamó Quetzalcóatl, que los toltecas lo veían como la encarnación de una deidad, que es un hombre que realizó grandes conquistas y que le quitaron su trono, pero que él dijo que algún día iba a regresar. Y según la narrativa tolteca, y que pasa a los aztecas, este Quetzalcóatl tenía los ojos como el cielo y el cabello como el sol. Entonces era un hombre de ojos azules y cabello rubio. Bueno, cuando llegan los españoles, Cortés concretamente tenía esas características. Entonces, por eso hay todo este movimiento de estas dudas de si realmente era Quetzalcóatl el que estaba desembarcando. Además de que cuando ellos ven las naves en el mar, las describen como montañas que se mueven en el agua, ¿no? Entonces no entendían bien a bien qué estaba pasando.
debemos, bueno, les comento, en ese periodo, entre el siglo IX y el siglo XIV, los vikingos fueron grandes navegantes y se movieron por Europa y se movieron a Groenlandia, y ahorita ya hay pruebas de que llegaron a América en la parte de Canadá. Ahorita lo que están trabajando los historiadores es buscar pruebas de que se movieron por Estados Unidos, ¿no? En el territorio de Estados Unidos. Y si consiguen eso, bueno, el paso siguiente va a ser preguntarse ¿y a dónde se dirigieron? Entonces, hay todavía muchas incógnitas en cuanto al origen de estos mitos. Bueno, chicos. ¿Alguna duda respecto